El conocimiento es un universo infinito de posibilidades y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas, porque no hay desafíos imposibles. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Hola, estamos entonces en nuestra clase, por empezar nuestra clase número 14, que es la función logarítmica y función y ecuación logarítmica, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver en general lo que es una función logarítmica, algunas leyes de crecimiento y decrecimiento que igual hemos visto en otras funciones, pero ahora para este tipo de función, propiedades de los logaritmos, súper importante, logaritmos decimales y neperianos y la función exponencial y logarítmica, la relación que tienen entre estas dos, ¿sí? Entonces, primero que todo, la función logarítmica, la inversa de una función exponencial de base A se llama función logarítmica de base A y se representa por, fíjense, tenemos entonces un logaritmo en donde es de base A de X, ¿sí? Nosotros sabemos, para la gente que ya ha visto algo de logaritmos, recuerden que f de x es lo mismo que yo lo escriba como y, ¿sí? Entonces yo tengo logaritmo A de x. Entonces, ¿cómo puedo resolver yo siempre un logaritmo? La base la elevo en este caso al i, a elevado a i, va a ser igual a esta incógnita que en nuestro caso es la x. Y es por eso que de esto llegamos a esto que está acá, ¿sí? Recordemos entonces, siempre importante que f de x nosotros los podemos escribir como i. Y otra cosa, esta parte, chicos, de acá la vamos a usar mucho durante la clase. Y sobre todo en los ejercicios. Así que siempre recordar, la base elevado a lo que yo lo estoy igualando es igual a mi, en este caso, x, ¿ya? Entonces, la gráfica de la función, de forma general, es como la que se muestra acá. Pero tenemos leyes de crecimiento y decrecimiento, lo cual quiere decir que no siempre va a ser así. ¿Y de qué depende? Nosotros sabemos entonces que la función logarítmica es de esa forma. Logaritmo de base A de x, ¿cierto? La A es la base. Entonces, cuando A es mayor que 1, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que va a ser una función creciente y es como lo que está escrito, o sea, lo que está graficado con rojo. ¿Qué pasa ahora si A toma valores entre 0 y 1? Vamos a tener una función decreciente. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser la gráfica como lo tenemos en la gráfica que está en verde, ¿sí? Muy similar, chicos, a lo que habíamos hablado cuando nosotros vimos exponencial. El exponente, recuerden que la base también la designábamos como A. Si A era mayor que 1, también teníamos una función creciente. Característica de la función, eso sí, de las exponenciales. Acá lo mismo, si A es mayor que 1, la función logarítmica con su gráfica característica va a ser creciente y cuando toma valores entre 0 y 1 va a ser decreciente, ¿sí? Y algunas propiedades de los logaritmos importantes es que, bueno, yo sigo poniendo siempre la base, o sea, como la forma de la función para que no la olvidemos, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo tengo un logaritmo en donde su base es igual, dice logaritmo de la base, o sea, logaritmo A de A, esto va a ser igual a 1. ¿Por qué es igual a 1? Vamos a ir explicando algunas. ¿Por qué es igual a 1? ¿Sí? Supongamos que yo no conozco el número 1. Pongámosle una x. Yo, por definición de logaritmo, como lo escribí acá, me quedaría que a elevado al resultado, o sea, a elevado a x, es igual a este que está acá, ¿cierto? Que también es a, ¿sí? Entonces, este aquí está elevado a 1, y por eso digo que x es igual a 1. Y en vez de poner x, pusimos 1. Entonces, el logaritmo de la base es igual a 1. El logaritmo de la unidad, o sea, de base A de 1 va a ser igual a 0. Si usamos la misma definición de logaritmo, vamos a llegar a exactamente lo mismo, ¿sí? Vamos a ver este. Supongamos que yo no sé cuánto es. Vamos a poner de nuevo x. Por definición de logaritmo, yo sé que, o vamos a poner otra letra para que no se confunda, vamos a poner una t. Yo sé que a elevado a t tiene que ser igual a, en este caso, a la unidad, ¿sí? Entonces, nosotros dijimos que en las potencias cualquier base elevado a 0 es igual a 1, ¿sí? Entonces, fíjense, como tengo igual base, yo ahora puedo igualar los
exponentes. Entonces, en vez de poner t, se puso un 0, porque acabo de calcular el valor de t. Y así sucesivamente. Las propiedades tienen mucho que ver, fíjense, con lo de que vimos en la clase de exponenciales. Ya, entonces, para la gente que no la ha visto, que revisen la clase anterior a esta. Y tenemos logaritmo del producto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo dentro de un logaritmo dos términos multiplicando, yo los puedo separar en la suma. ¿Con qué tenemos que tener cuidado? Con esta propiedad, quiero que se fijen, es un solo logaritmo que tiene dos términos multiplicando y yo los separo en dos logaritmos que tienen la misma base, A y A, pero los separo en suma. El logaritmo, por ejemplo, de base A de B por el logaritmo de base A de C no es lo mismo que lo que tenemos nosotros acá. Fíjense que acá es un solo logaritmo que dentro de sus componentes tengo dos números o dos factores multiplicando y yo los puedo separar. Pero esto no es lo mismo que acá abajo, así que mucho cuidado. Lo mismo para la división. Acá tengo en un único logaritmo dos términos que se están dividiendo y como es por ser división, yo los puedo separar en una resta. Pero no es lo mismo que yo tenga, por ejemplo, en vez ahora de multiplicado, yo tenga dividido. No es lo mismo, ¿ya? Así que mucho cuidado con esta parte de la propiedad del producto y del cociente. Después dice el logaritmo de una potencia. Tenemos un logaritmo de base A de B y el B está elevado a n. Cuando yo tengo una potencia, este n yo lo puedo pasar adelante multiplicando del logaritmo. Fíjense, está aquí y lo que se hizo fue pasar acá adelante multiplicando, ¿sí? Esa es la propiedad del logaritmo de una potencia. Ahora, el logaritmo de una raíz es muy similar. ¿Por qué? Si yo tengo la raíz, por ejemplo, de A, ya tengo D y C, ¿yo una raíz la puedo expresar como una potencia? Sí. ¿Y cómo se expresa? Como C partido en D. Ya, entonces en el fondo el logaritmo de una raíz es una combinación del de la potencia, porque fíjense, aquí primero ¿qué hizo? Lo pasó a potencia, teníamos el logaritmo de base A, de B y N. Según lo que yo escribí adelante, o sea, acá arriba es lo mismo que yo escriba, el logaritmo de A, de B, y ahora en vez de raíz, acá como hay un 1, me va a quedar 1 partido en n. Y por el logaritmo de una potencia, nosotros sabemos que esto que está aquí elevado puede pasar para acá adelante. Por eso me queda 1 partido en n por logaritmo de A de B. Entonces, fíjense, el logaritmo de una potencia con el logaritmo de una raíz tiene que ver mucho una con la otra, porque yo una raíz la puedo pasar a potencia. Y el cambio de base. Fíjense cómo se hace el cambio de base. Acá era de base A, cambié la base a C y a C y puse B acá arriba y la base que era anterior, que era A, la puse acá abajo. ¿Ya? También una propiedad importante de los logaritmos, ¿sí? Entonces, con este tema de las propiedades, ¿con qué tenemos que tener cuidado? Sobre todo en la multiplicación y en la división, ¿ya? Por lo que les acabo de explicar. Y esta idea de que potencia y raíz son muy similares, porque yo una raíz la puedo dejar como potencia y la potencia después pasa multiplicando adelante al logaritmo, ¿ya? ¿Qué son los logaritmos decimales y neperianos, chicos? Los logaritmos decimales primeros, o vulgares también que se conocen, son aquellos que tienen por base el número 10. Al ser habituales, es frecuente no escribir la base. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros estemos haciendo ejercicios y veamos, por ejemplo, el logaritmo de 5. Si vemos que no está la base, que este número chiquitito que sale acá, significa que si no sale, esa base es un número 10. ¿Ya? De lo contrario, siempre se tiene que poner. Por ejemplo, el logaritmo de base 3 de 4. ¿Ya? De lo contrario, siempre se pone la base. Y si no sale expresada, nosotros sabemos que esa base es un 10. Y esos son los logaritmos decimales o también conocidos como logaritmos vulgares. ¿Y cuáles son los logaritmos neperianos, chicos? Nosotros cuando vimos la función exponencial, vimos que existe un número e que se llama número de Euler, la cual es un número, ¿ya? Como lo es pi, dijimos que era un irracional. Para la gente que no vio la clase anterior, hablé un poquito sobre este número para que lo vea. Entonces, cuando nosotros tenemos un logaritmo con base e, en vez de poner, ven acá que no se pone el 10, acá en vez de escribirlo de esta forma, son aquellos que nosotros conocemos como logaritmos naturales. Entonces, cuando nosotros hablamos de un logaritmo natural, en realidad estamos hablando de un logaritmo con base en e, que es este número de Euler, que es muy similar a pi. Es un irracional, es un número con muchos decimales, por eso es un irracional, el cual no tiene una cierta periodicidad y tampoco lo podemos representar como una fracción. Por eso, por lo general, se deja la letra, al igual que pi.
Ya se deja la letra y no el número, porque el número como es un decimal, es un irracional, si lo pusiéramos ahí sería un número gigante. Y aproximarlo tampoco es adecuado porque tiene muchos decimales y nosotros lo estamos acortando demasiado. Y dice, para resolver una ecuación logarítmica se reduce en términos de la igualdad mediante las propiedades de los logaritmos hasta llegar a la ecuación. Entonces quiero que se fijen en algo. Si yo tengo un logaritmo que tiene igual base, yo puedo decir que el a y el b van a ser iguales. Esa idea nos va a servir, esta característica, que es una propiedad también de los logaritmos, nos va a servir mucho para resolver ecuaciones logarítmicas. ¿Sí? Algo importante es el tema de la función exponencial y logarítmica. ¿Ya? ¿Por qué yo puedo relacionar? Si se dieron cuenta, cuando nosotros íbamos hablando, hablamos muchas cosas que también hablamos en la exponencial. ¿Por qué tienen mucho que ver? Porque la función y exponencial son inversas unas de otras. ¿Qué es una función inversa? Independiente de la función que sea logarítmica o exponencial, creo que miren acá arriba este diagrama sagital. ¿Ya? Acá al principio nosotros, ¿por qué tenemos una función? ¿Ya? Porque el 1 se relaciona con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 4 y el 4 con el 3. Todos los elementos del conjunto de partida se relacionan con uno y solo uno del conjunto de llegada, ¿ya? La función inversa, acá estamos analizando de x hacia y. La función inversa analiza de y hacia x, cómo se relacionan los y con el x, ¿ya? Entonces, para que una función tenga una inversa, tiene que ser de este tipo, ¿ya? Se llama 1 a 1. Todos los elementos de x están relacionados con uno y solo un elemento de y. Y por ende, todos los elementos de y también tienen que estar relacionados con un elemento de x para que tenga una inversa. ¿Por qué, chicos? Vamos a hacer un ejemplo en donde vamos a tener algo que es función, pero no tiene inversa. Supongamos que yo les doy este diagrama sagital y tengo, por ejemplo, 1 y 2. Pero me lo voy a hacer más grande porque quedó muy pequeño. Tenemos dos diagramas sagitales, un conjunto X e Y, y de acá para acá va la función. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, tenemos 1, 2 y 3. Y acá tenemos A, B, C, D. Entonces, por ejemplo, el 1 se relaciona con el A, el 2 se relaciona con el A también, y el 3 con el B. Me quedó un poco raro. Entonces quiero que se fijen en este caso. En este caso también esto es función. ¿Por qué? Porque cada elemento de X, o sea 1, 2 y 3, está relacionado con uno y solo uno de acá. ¿Ya? Pero ¿por qué este no tiene inversa? Primero que todo, porque si nosotros ahora la inversa tendríamos que mirar de aquí hacia acá. Primero que todo no tiene inversa porque C y D no está relacionado con ninguno del X y además el A estaría relacionado a 2. Entonces en este caso es de X en Y es una función, pero de Y en X no lo es. Por ende, a pesar de que X en Y es una función la cual no tiene inversa. Para que tenga inversa tiene que ser de esta forma, que es lo que se llama unos a uno, ¿ya? Quiere decir que un único de X con un único de Y, para que después cuando yo lo analice al revés, también coincida con esta idea de la definición de función. Entonces quiero que veamos cómo nosotros llegamos de una a la otra, porque son inversas, en este caso la exponencial con la logarítmica. Fíjense que acá esto es la ecuación de una función exponencial, ¿sí? F de x o y, que es lo mismo, es igual a elevado a x. ¿Qué pasa si yo ahora esta ecuación la aplico logaritmo? Me va a quedar logaritmo de y es igual al logaritmo de a elevado a x. Por propiedad de los logaritmos dijimos que sí, esta potencia que está acá podía pasar hacia acá adelante. Entonces me quedó logaritmo de y es igual a x por logaritmo de a. Entonces aquí yo voy a despejar la x. Y me queda que x es igual al logaritmo de y de a. Y hay algo que se llamaba cambio de base, que era una propiedad de los logaritmos. Que yo, por ejemplo, si tenía el logaritmo de a de b, si yo hacía el cambio de base, que la propiedad decía logaritmo, por ejemplo, de c, ¿sí? De y partido en el logaritmo de c de a. Fíjense, el que está abajo es la base y el que está acá arriba, perdón, acá tendría que haber habido una b, ¿sí? Por esta b que está acá. Entonces acá hicimos se hizo como un cambio de base y lo llevamos, en el fondo estamos pasando de aquí a acá, no de acá a acá, de acá hacia acá. Entonces, como el de abajo acá es a, esa es la base, y el de arriba es y, acá queda y. Entonces, quiero que se fijen, me quedó y es igual, o sea, x es igual a esto, ¿ya? Pero esto es la inversa, ¿qué significa? Que estamos analizando de allá hacia acá. Es por eso que yo tengo que cambiar, porque de allá hacia acá yo estoy diciendo que este es x
y este es y. Pero por los diagramas sagitales, nosotros ¿qué hacemos? Cambiamos los valores, porque sabemos que en realidad es al revés, solamente que como se está analizando de acá hacia acá, se cambiaron las letritas. Entonces yo cambio los x por el y los y por el x. Fíjense, llegué a la ecuación de la función logarítmica, porque y es lo mismo que f de x, tenemos de base a de x, que fue lo que nosotros vimos todo el rato, ¿sí? Y ahí podemos ver, entonces corroboramos que una es la inversa de la otra. Y también, si nosotros lo quisiéramos ver en una gráfica, ¿cómo saber si dos funciones son inversas o no? Fíjense acá, el azul es la gráfica del logaritmo de x con base a, y la verde es la gráfica de la función de una exponencial de base a. Y por el centro se pasa una línea que se llama eje de simetría. ¿Qué era el eje de simetría en matemáticas? Es un espejo. ¿Qué quiere decir que sea un espejo? Que lo que está para un lado es idéntico que está para el otro. Si yo agarro, por ejemplo, esta hoja y la doblo justo en ese eje de simetría, me va a quedar, imagínense, si yo lo doblo, me van a coincidir las dos gráficas. Eso también es una forma de ver cuando una función es inversa de la otra. Si yo al doblar esta hoja justo por este eje de simetría, que es la línea roja, no me coincide una figura con la otra, quiere decir que es como si hubiera solo una, significa que la gráfica no es la inversa de la otra, ¿ya? Ahí analizamos entonces la inversa de diferentes formas, como fórmula, como diagrama sagital, y la vimos ya en un gráfico en un plano cartesiano, ¿sí? Ya, chicos, entonces vamos con los ejercicios de logarítmicos, tanto de funciones como de ecuaciones. Dice, ¿cuál de las siguientes igualdades es verdadera? ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a ir analizando algunas. Por ejemplo, en la primera me da esta idea de la suma. Nosotros dijimos que en el caso de... veamos como si esto no existiera. La idea es que nosotros veamos si en realidad, por lo que nosotros sabemos por las propiedades, vamos a llegar a eso mismo, ¿ya? Entonces, por las propiedades, nosotros sabemos que la suma... Habíamos dicho que el logaritmo, por ejemplo en este caso, como no sale la base, significa que es de base 10, de 3 por 5, yo lo podía expresar en este caso como logaritmo de base 10, por eso no se pone 3 más logaritmo de 5. ¿Sí? Esa era entonces era la propiedad de la multiplicación relacionada con la suma. Tenemos esta parte, pero acá ¿cuánto me da? 3 por 5 es 15, ¿ya? Que no es lo mismo que está acá. Lo que hizo acá es llegar y sumar el 5 con el 3, y eso no se puede hacer en los logaritmos. Los logaritmos de la suma yo lo puedo relacionar con la multiplicación, pero de esta forma. Por ende, la primera es falsa. Acá en el segundo tenemos lo que nosotros denominamos como cambio de variable. Tenemos logaritmo 10 y logaritmo 2, ¿sí? Acá hay dos cosas que podemos analizar. Fíjense, primero que todo, si yo lo visualizo como cambio de variable, yo podría decir que esto es igual a que el que está acá abajo, dijimos que era la base, o sea, logaritmo 2 de 10, ¿ya? Que no es lo mismo que el logaritmo de 5. Y la otra forma que lo podemos analizar, quiero que se fijen acá arriba, dice logaritmo de 10, y como no tiene la base, quiere decir que dijimos que eran los logaritmos decimales, que cuando no salen significa que era de base 10. Y había una propiedad del logaritmo, que el logaritmo de la misma base, que si la base era igual acá, esto me daba 1. Entonces esto yo también lo podría escribir como 1 partido el logaritmo de 2. ¿Ya? Y acá en ambos casos me puedo visualizar que lo que está acá no es lo mismo que el logaritmo de 5. ¿Qué es lo que hizo acá? Llegó y dividió 10 dividido en 2, y eso no se puede hacer. Y tampoco podemos decir que esto es logaritmo de 10 menos logaritmo de 2. No, eso es lo que yo le explicaba delante. Para que usáramos esto tendría que haber salido algo así. Logaritmo 10 de 2, ahí yo puedo utilizar esta igualdad de la división con la resta, pero acá como yo tengo dos logaritmos, yo no puedo usar esto que acabo de escribir. ¿Ya? Entonces la segunda también es falsa. Voy a borrar para que sigamos con los otros. Entonces, dijimos que la primera era falsa, la segunda era falsa. Veamos la tercera. Dice que el logaritmo 2 de 16 es igual a 8. Supongamos que nosotros no conocemos el 8, entonces en vez de poner una 8 vamos a poner una S, una letra S. Vamos a ver, si la S me da 8 significa que está correcto, si no, no. Y por definición de logaritmo nosotros sabemos que la base elevado a esta igualdad, o sea, 2 elevado a S, es igual a 16. ¿Sí? Entonces, quiero que se fijen acá. 16 es lo mismo que yo escriba, esto está 2 elevado a S,
16 es lo mismo que yo escriba 2 elevado a 4. Como tengo igual bases por ecuaciones exponenciales, yo sé que S es igual a 4. Y acá me dice que S es igual a 8. Y 4 con 8 no son lo mismo. Entonces la letra C también es falsa. Vamos con la letra D. Fíjense, vamos a ver si lo que está acá es igual a esto. Nosotros no sabemos. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que el logaritmo de la raíz cúbica de 7. ¿Sí? Yo les dije que las raíces las podíamos pasar a potencias. Entonces esto yo lo puedo escribir así. Logaritmo, acá hay un 1. Entonces el 1 va arriba, me quedaría 7 elevado a ¿qué? A 1/3. Y acá usamos la propiedad de los logaritmos de la potencia, que este numerito puede pasar acá adelante. Entonces me va a quedar que va a ser igual a ¿qué? A 1/3 del logaritmo de 7. Y es lo mismo que me sale acá, es lo mismo, entonces en este caso es verdadero, chicos. Y en este caso de acá abajo, muy similar a lo que hemos hablado con esto de cómo yo relaciono la multiplicación con la suma. Yo esto que tengo acá, no, por ejemplo, fíjense, son dos logaritmos separados. Yo acá yo no podría decir logaritmo de 15 en base 5 más logaritmo en base 5 de 3. No, yo no puedo decir eso. Para yo decir eso tendría que haber dicho, por ejemplo, logaritmo en base 5 por 3. Solo un logaritmo y ahí podría haber usado esta propiedad. Pero acá tengo multiplicación de logaritmos separados, entonces no puedo usar esta propiedad. Y esto de llegar y multiplicar 5 por 3 tampoco es correcto. Entonces la E también es falsa. Entonces para el ejercicio 1, la alternativa correcta vendría siendo la alternativa D. ¿Sí? Ejercicio número 2. Me está preguntando cuál es el valor de este logaritmo. Entonces, primero que todo, yo les recomiendo siempre que resolvamos el logaritmo en sí y después resolvemos, después utilizamos los números. Entonces, primero vamos a resolver esto, ¿ya? Y después al resultado le vamos a multiplicar el menos 1/4. Entonces, yo quiero saber cuánto es el logaritmo de 2 de 1/4. Le vamos a poner que esto es igual a X. Entonces, por definición de logaritmo, la base igualado a esto que está acá de la igualdad es igual a ¿qué? A 1/4. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hago esto? Porque fíjense, el 4, esto me va a quedar 2 elevado a X, es lo mismo que yo lo escriba como 1 partido en 2 elevado a 2. Pero las bases me tienen que quedar iguales. Acá yo tengo base 2 y acá tengo base 1/2. Entonces, ¿qué me conviene hacer? Este 2 que está acá abajo, girar esta fracción como 2 partido en 1, que es lo mismo que yo ponga 2, y el exponente me cambia a negativo. Entonces ahora, como yo tengo igual base, puedo decir que X es igual a menos 2. ¿Qué significa eso? Que todo esto que está aquí es igual a menos 2. O sea, yo ahora lo voy a reemplazar acá y digo que menos 1/4 por todo eso que me dio, porque yo dije que todo este logaritmo era igual a X, y X es igual a menos 2. Entonces ahora todo esto lo reemplazo por menos 2. Menos por menos me da más. 2 por 1, 2, y 4 por 1, 4, y me dio positivo, porque menos por menos, más. Y si lo simplifico en 2, me da 1/2. Entonces el resultado de eso va a ser 1/2 positivo. Ven que la definición de cuando llegó este elevado a esto yo puse X. Ustedes pueden poner cualquier letra, ¿ya? Pero es para resolver numéricamente el logaritmo. Entonces en este caso la alternativa correcta es la letra D. Y solamente lo hice por partes para que ustedes lo vieran más ordenado. Resuelvo primero el logaritmo para obtener un número y después eso lo multiplico por el resto de números, que en este caso solamente era menos 1/4, ¿ya? Entonces ejercicio 2, alternativa correcta, letra D. Ejercicio número 3. Esto, chicos, es un ejercicio de interés compuesto. Interés compuesto es un caso particular de una función exponencial, ¿ya? Porque dice, Agustina depositó 800.000 en un banco al 5% de interés compuesto anual. ¿Cuál de las siguientes expresiones permite calcular el tiempo en años en que su dinero se duplicará? Eso es importante. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos 800.000, queremos que se duplique y tenemos un interés compuesto anual del 5%. ¿Ya? Entonces, nosotros por la formulita de interés compuesto sabemos que, este es nuestro interés, que el capital final va a ser igual a ¿qué? Al capital inicial. Y esto yo lo tengo que multiplicar por 1 más, este T no es tiempo, es tasa de interés. Importante. T es tasa interés, no tiempo, para que no se vayan a confundir. Tasa interés. ¿Sí? Ya.
Y esto va a estar elevado a n, que es el número, n va a ser el número de periodo que será depositado. Que en este caso es el tiempo de periodo en el cual será depositado. ¿Sí? Esto es lo que nosotros está pidiendo. En ese tiempo dice, ¿cuál de las siguientes expresiones permite calcular el tiempo? Entonces, en este caso, el tiempo es cuando me habla de periodo, es porque n es el número de periodos que será depositado. Entonces, el periodo bien ya me está hablando en tiempo, ¿ya? Entonces, según lo que nosotros acabamos de leer, mi capital final me está diciendo que si yo quiero que su dinero se duplique, entonces ya no van a ser 800.000. ¿Cuántos van a ser? 800.000 por 2, porque se va a duplicar, va a ser 1.600.000, ¿cierto? Yo tengo que mi capital inicial son 800.000 pesos. ¿Sí? 800.000 pesos. Paréntesis, ¿uno más qué? Uno más. Dijimos que el T no era tiempo, es la tasa de interés. Si tengo un 5%, yo no lo debo trabajarlo como porcentaje, sino como número, porque fíjense, está todo en número, no hay nada en porcentaje. Entonces, 5% es lo mismo que yo escriba 5 dividido en 100, porque eso ¿qué me va a dar? ¿Cierto? Porque 5 dividido en el porcentaje total. Y esto me va a dar 0,5. ¿Ya? La tasa de interés siempre tiene que estar como un número, como un decimal. 0,5 es lo mismo que yo... Perdón, no es 0,5. Ya. Entonces, chicos, la tasa de interés tiene que estar representada como número, no como un porcentaje. ¿Cómo lo represento yo? Porque el total va a ser el 100%, por eso 5 dividido en 100, lo cual es igual a 0,05. Entonces, en el fondo, la tasa de interés, recuerden, a pesar de que me dice 5% de interés, si me hubiese dicho 20%, hubiese sido 20 partido en 100. Ya la tasa de interés siempre tiene que estar como número, no como porcentaje, ¿sí? Entonces, en este caso me va a quedar 0,05. Y elevado a n, que es lo que nosotros estamos buscando, ¿cierto? Entonces, primero que todo, ¿qué hice yo? Esta acá está multiplicando, entonces lo pasé dividiendo. Me va a quedar que 1.600.000 dividido en 800.000 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 1 más 0,05 es 1,05 y esto elevado a n. Pero el enunciado me está pidiendo el n. Entonces, ¿cómo yo puedo bajar este n? Aplicando logaritmo. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Me va a quedar que va a ser el logaritmo de esto que está acá, que es de todo eso, de 1.600.000, no logaritmo por separado, logaritmo de todo eso, porque eso era solamente un número, partido en 800.000, va a ser igual a ¿qué? Al logaritmo de esto que está acá, va a ser al logaritmo de 1,05, y esto como está elevado a n, por propiedades del logaritmo, yo puedo hacer que pase acá adelante, o sea, me va a quedar por n partido en, o sea, n por el logaritmo de 1,05, ¿sí? Entonces, fíjense, acá podemos usar la propiedad de los logaritmos de la resta, porque tengo un único logaritmo para una división. Entonces, lo mismo que yo diga, logaritmo de 1.600.000, creo que me falta un 0, 1.600.000 menos el logaritmo, propiedad de la división del logaritmo, pero porque tengo un único logaritmo, si hubiesen sido el logaritmo de 1.600 partido el logaritmo de 800.000, ahí no lo podría haber hecho. Tengo un único logaritmo que compete a todo ese número. Entonces, menos logaritmo de 800.000 va a ser igual a ¿qué? Como este n está multiplicando este logaritmo de 1,05, va a pasar dividiendo. Y me quedó entonces ahora el n despejado, que era lo que el enunciado me pedía. Entonces, según lo que nosotros escribimos, la alternativa correcta viene siendo la alternativa B.
¿sí? Que no es lo mismo, por ejemplo, que esto que está acá, chicos, porque son logaritmos diferentes. Entonces acá tengo un solo logaritmo, no puede ser. Acá me está multiplicando, nada que ver. Esto es muy similar. De hecho, si no me equivoco, no, fíjense, acá tiene 1,5, aquí tiene 10,5, nada que ver. ¿Sí? Acá debe haber acá yo debo haber tenido, perdón, me equivoqué. Fíjense que acá dice 1,5 y nosotros decimos que es 1,05. Entonces la alternativa correcta es la letra E, no la letra B, porque la letra B tiene logaritmo de 1,5 y nosotros sabemos que es 1,05. Y ahí sí, entonces la alternativa correcta vendría siendo para el ejercicio 3 la letra E, ¿sí? Fíjense, hasta yo me confundí con eso del 1,5 y 1,05. Tiene que ser idéntico al resultado que yo obtuve. Entonces ejercicio 3, alternativa correcta, letra E. ¿Sí? Vamos con el ejercicio número 4, que me habla un poco de la gráfica de logaritmos, chicos. Importante, dice, ¿cuál de las siguientes figuras representa mejor este gráfico? Lo primero que todo que puedo hacer yo acá siempre es analizar el tema del análisis de crecimiento y decrecimiento. ¿Qué nos decía eso? Nos decía que si A era mayor a 1, la gráfica del logaritmo quedaba así. Y si A era menor a 1, nos quedaba decreciendo, ¿cierto? Entonces, en este caso, nos quedaría algo así. O sea, si A estaba entre 0 y 1, nos quedaba que la gráfica era decreciente. En este caso, A, ¿cuánto vale? 3, es mayor que 1. O sea, que así o así va a tener una gráfica así. ¿Cuál puedo descartar yo entonces? Al tiro la letra B. Solo por... Eso nos sirve para descartar algunas opciones, ¿ya? Otra cosa importante. En este tipo de ejercicios voy a borrar y voy a volver a descartar la B. La pudimos descartar solo por las leyes de crecimiento y decrecimiento, porque mi A, que en este caso es igual a 3, es mayor que 1, por ende tiene que ser la gráfica así, ¿ya? Otra cosa importante, ¿cómo yo puedo resolver este tipo de ejercicio? Lo que yo les voy a explicar ahora es para todo tipo de funciones. Para todo tipo de funciones es igual, ¿ya? Quiero que se fijen en algo. Que yo escriba esto así es distinto a que yo escriba esto así. ¿Por qué? Porque en este caso estoy diciendo que el x con el 1 corresponden al logaritmo. En este caso acá abajo solamente el x corresponde al logaritmo y al resultado de esto yo le sumo un 1, que son cosas distintas, ¿ya? Por eso es súper importante siempre los paréntesis. Los paréntesis de repente me señalan cosas. Entonces, yo siempre puedo empezar primero grafiquemos, por ejemplo, este que está acá, ¿ya? Tengo que graficar. Si yo quisiera, por ejemplo, me voy acá y grafico. Nosotros dijimos que para ¿cómo se llama? De esta forma, cuando nosotros teníamos una gráfica de esta forma, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos 3 de x. Vamos a graficar solo esto, ¿sí? Y es igual al logaritmo de 3 de x, ¿sí? Entonces, esta es una opción de que yo grafique o bien me voy tomando puntos. Porque, por ejemplo, analicémonos tomando puntos. En este caso de acá, chicos. En este caso de acá me está diciendo que el punto 1,1 pertenece a la función. Me está diciendo que cuando x vale 1, me dice que y vale 1. Eso me está diciendo. Veamos según la gráfica. Si x vale 1, me va a quedar que y, que es lo mismo que f de x, según esto que está acá, me va a quedar logaritmo de 3 de 1 más 1. ¿Sí? Y dijimos que el logaritmo de cualquier base de la unidad era 0. ¿O no? ¿Cierto? Entonces este me va a quedar al final 0 más 1. ¿Y por qué esto es 0? Corroborémoslo acá arribita. Voy a borrar esto para que no se confunda. Corroborémoslo acá arribita. Logaritmo de 3 de 1. Nosotros no sabemos, queremos saber cuánto vale, pongámosle una t. Entonces me va a quedar 3 elevado a t es igual a 1. Y 1 es lo mismo que yo escriba 3 elevado a t es igual a 3 elevado a 0. Como tengo igual base, t es igual a 0. Entonces por eso todo el logaritmo siempre independiente de la base, de la unidad, que acá hay un 1, siempre va a ser 0. Entonces 0 más 1 me da 1. Entonces en ese caso este punto sí corresponde a la función. ¿Y qué otro punto me da? Por ejemplo, me dice que cuando x vale 1/3, y vale 0. Veamos, ¿cuánto vale y si x vale 1/3? Eso es lo que me está diciendo este punto acá, que cuando x vale 1/3, y vale 0. Entonces me quedaría que el logaritmo de 3 de 1/3 más 1. ¿Sí?
Entonces yo acá al ladito voy a primero a resolver el logaritmo de 3 de 1/3. El logaritmo de 3 de 1/3 es igual, queremos saber cuánto vale, pongámosle una t de nuevo. Entonces me va a quedar que 3 elevado a t es igual a 1/3. Fíjense, tenemos algo muy similar, pero esto está como 1/3, entonces me conviene poner 3 elevado a t es igual a 3 elevado a menos 1, porque las bases tienen que ser iguales, entonces giré esta fracción y esto que está elevado a 1 cambia su signo a menos 1. Entonces yo puedo decir que t es igual a menos 1. O sea que todo este logaritmo es menos 1 y más 1 me da 0. Entonces esta es la gráfica. Si ustedes intentan hacer eso mismo con otros ejercicios, por ejemplo, en este me está diciendo que cuando x vale 2, y vale 1, corroborémoslo. Me está diciendo que cuando el logaritmo 3 de 2 más 1, todo esto me tiene que dar 1. Y esto ni siquiera lo podemos resolver porque tendremos que hacerlo con calculadora. Ustedes intenten hacerlo, no lo vamos a poder resolver porque 3 elevado a algo nunca me va a dar algo con 2. Tendríamos que usar cambio de variable. ¿Ya? Intenten hacerlo y se van a dar cuenta que el resultado no va a ser 1. Por ende, podemos descartar al tiro acá. Lo mismo para esto. Acá me dice que cuando x vale 0 y vale 1. Por ejemplo, ese es ese punto, x0 y 1. Si x vale 0, vamos a tener que va a ser logaritmo 3 de 0 más 1. Y dijimos que el logaritmo de cualquier base de 0 es 1. Va a quedar 1 más 1 es 2. Entonces cuando x vale 0 y vale 2, no vale 1. Entonces por eso este sería. Y lo mismo podrían corroborar, por ejemplo, para este otro. Y se van a dar cuenta que solo poniendo puntitos, ya solo usando los puntos, yo puedo llegar a que la alternativa correcta del ejercicio 4 es la letra A. ¿Sí? Ejercicio número 5 dice: respecto a la función f de x igual al logaritmo de base 2 de x más 1, ¿cuál de las siguientes proposiciones es o son verdaderas? Lo mismo que en antes, me está diciendo si x vale tanto, ¿cuánto vale f de x o cuánto vale y? Que es lo mismo, recuerden, f de x es lo mismo que y. Entonces, en este caso me está diciendo si x vale menos 1, f de x será 1, corroboremos. Si x vale f de x, o sea, x vale menos 1, ¿qué voy a tener que hacer yo? Logaritmo de 2, pero ahora x vale menos 1 más 1, me va a quedar entonces que va a ser igual al logaritmo de 2 y 1 menos 1 es 0. Eso dijimos que el logaritmo de cualquier base de 0 es igual a... Si a ustedes les queda duda cómo resolver esto, por las propiedades yo digo logaritmo de 2 de 0 es igual a, por ejemplo, y. Entonces, o es igual a x ya. Entonces me va a quedar que 2 elevado a x es igual a 0. Y en las potencias, chicos, no hay ninguna potencia que me dé 0, porque cualquier número elevado a 0 es 1 y cualquier número elevado a 1 es el mismo número. Entonces, por este caso, en este caso la primera sería falsa. Veamos la segunda, dice, si x es igual a 0, ¿cuánto me va a dar que f de x es 0? Veamos, si x es 0 me va a quedar que f de x es igual a logaritmo de 2 y ahora x vale 0, o sea va a ser 0 más 1. Y esto va a ser igual a ¿qué? A logaritmo de 2 de 1. Entonces fíjense, si lo queremos resolver, porque no se acordaron, por ejemplo, ustedes de la propiedad, logaritmo 2 de 1. Esto va a ser igual a t, por ejemplo. Entonces me va a quedar que 2 elevado a t es igual a 1. Y ahora sí sabemos que cualquier número elevado a 0 me da 1. Entonces lo mismo que yo escriba 2 elevado a 0 y llego a que t es igual a 0. O sea que todo esto que está aquí es igual a 0, por ende f de x o y también lo es. Entonces esta vendría siendo verdadera. Y cuando f de x me está diciendo es igual a 2, o sea, ahora cuando me dice f de x me está dando el valor de esto, no del x, del y. Me está diciendo que cuando este vale 2, ¿cuánto vale x? Veamos. Me va a quedar el logaritmo de 2 de x más 1. Ya aplicamos la definición de logaritmo, que la base elevado a la que está la igualdad, 2 elevado a 2, tiene que ser igual a x más 1. Por eso es tan importante la definición de logaritmo. 2 elevado a 2 es 4. Va a quedar x más 1. Como el 1 está positivo, va a pasar negativo y me va a quedar que x es igual a 3. Lo cual también es
verdadero. Entonces, ¿por qué, chicos, la primera es falsa? Porque tenemos que recordar esta idea. No hay ninguna potencia que el resultado me dé 0, ¿ya? A menos que sea 0 elevado a algo, pero 0 elevado a cualquier cosa, ¿ya? 0 elevado a cualquier cosa me da 0, pero yo la idea acá para haberlo igualado era que me quedaran los dos en base 2, y 2 y 0 no son lo mismo, es por eso que en este caso era falsa, ¿ya? Entonces la alternativa correcta del ejercicio 5 serían 2 y 3, que es la alternativa E, ¿sí? Y vamos entonces con nuestra otra última pregunta, que es nuestra pregunta de desafío, y dice: ¿se puede determinar el valor de Q en la función tanto si se sabe que? Entonces miren, me están diciendo, ¿puedo obtener yo el valor de Q si sé tal cosa? Tenemos que analizar, como les he dicho siempre, uno por sí solo, dos por sí solo. Si no se pueden cada uno por sí solo, analizamos ambas juntas. Y si no se puede ambas juntas, es porque se requiere información adicional. Entonces, primero uno por sí solo. ¿Qué me está diciendo aquí? Me está diciendo que cuando X vale 15 partido en 2, ya me está diciendo que Y es igual a 3. Porque recuerden que esto que está acá es Y. Lo que pasa es que acá me está diciendo que cuando X vale esto, todo el Y vale 3. Entonces, si es así, si yo tengo el valor de Y y de X, lo más probable es que pueda sacar Q. Porque fíjense, este es Y. Entonces, este va a ser 3. Logaritmo de 3 y me va a quedar 4 por esto que es X. Me va a quedar 4 por 15 partido en 2 y esto me va a quedar más Q. ¿Cierto? Entonces acá yo puedo simplificar el 2 con el 4, este me quedan 2. Entonces me va a quedar que 3 es igual a ¿qué? Al logaritmo de 3, porque 2 por 15, 30, más Q. Y acá puedo usar la definición de logaritmo. La base elevado a acá, 3 elevado a lo que está a la igualdad, que esto que está acá, la base elevado a 3, es igual a ¿qué? A lo que tenemos acá dentro del logaritmo, que es 30 más Q. Y fíjense, acá sería 9 y ¿puedo despejar Q? Puedo despejar Q. Entonces la 1 por sí sola ¿se puede? Se puede. Como se puede por sí sola, elimino al tiro ambas juntas. ¿Ya? Dice, la gráfica F intersecta el eje X en el punto tanto. Si me está diciendo esto, me está dando que cuando X vale Y vale 0. Lo mismo, en vez de poner F de X, que es el Y, vamos a poner 0, porque eso es lo que me está dando este punto. Es igual a ¿qué? Al logaritmo de 3 y me está diciendo que cuando Y vale 0, X vale 1. O sea, va a ser 4 por 1 más Q. ¿Sí? Va a ser 0 es igual a ¿qué? Al logaritmo de 3, 4 por 1, 4 más Q. Definición de logaritmo. La base igualado a lo que está acá afuera, que es 0, es igual a lo que tiene el complemento del logaritmo. Y 3, cualquier número elevado a 0 me da 1. Entonces al final la ecuación me va a quedar 1 es igual a 4 más Q. ¿Y puedo despejar el Q ahí? Sí. Entonces la 2 también se puede por sí sola. Entonces en este caso, fíjense, yo puedo una por sí sola y 2 por sí solas, por ende sería la alternativa D. ¿Sí? Entonces, nuestra pregunta de desafío, alternativa correcta, letra D. Recuerden que este tipo de ejercicios, si yo analizo una por sí sola y no se puede, después analizo 2 por sí sola y no se puede, ahí recién veo si puedo ambas juntas. Y si no puedo ambas juntas es porque se requiere información adicional. ¿Sí? Ya chicos, con esto hemos terminado entonces con nuestra clase de función y ecuaciones logarítmicas y nos vemos en la siguiente clase. El conocimiento es un universo infinito de posibilidades y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas, porque no hay desafíos imposibles. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.